Hola a todos, bienvenidos al canal de nuevo. Hay alguna cuestión que tengo en este momento que he notado en muchos cursos durante mi etapa de estudiante, cuando estuve estudiando lo que fue la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ahí en el IPN. Y noté muchas veces un error muy común de parte de profesores, alumnos, incluso también yo lo llegué a cometer muchas veces. Es válido aceptar equivocarse, porque es parte de el proceso de aprendizaje. Si tú no te equivocas, realmente no puedes saber dónde estás fallando. No puedes saber en dónde necesitas mejorar. Parte del aprendizaje es cometer errores, ¿no? Y esos errores dentro de la vida estudiantil nos hacen darnos cuenta de muchas veces qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que cambiar. Pero eso es un error que he visto en muchos lados. Y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a poner con un colorcito claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de este número. Quiero que me den la respuesta. Les doy 5 segundos para que me den una respuesta de qué valor es lo que obtengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a tener dos casos aquí de personas, donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el caso A. Habrá personas que dirán que esto es más menos 3. Habrá otras personas, que es el segundo caso, que me dirán que la raíz de 9 es 3. ¿Cuál de ustedes creen que sea el valor correcto? Les doy otros 5 segundos para pensarlo tantito. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, la respuesta correcta es esta. Y esta es incorrecta. Y en muchos cursos, muchos profesores escriben esto. Muchos intentarán refutarme, ¿no? Con el siguiente argumento. Pues lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo 3 multiplicando a 3, pues me da 9, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada, ¿qué es? ¿Qué nos da? Un valor que multiplicado por sí mismo nos va a dar 9, ¿no? Sí, exactamente. Pero aquí pasa algo interesante. Y habrá otros, bueno, como estaba diciendo ese argumento, me dirán que, por ejemplo, menos 3 por menos 3 es igual a 9. ¿Sí? Esto es cierto. Pero hay algo importante que estamos pasando desapercibido aquí. Esta demostración no es válida. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. Porque obviamente todos nos vamos a preguntar eso, ¿no? En algún momento. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Si nosotros nos remitimos a libros como por ejemplo el Spivak o el Apóstol de cálculo, Cálculus, que así se llama, aunque bueno, el libro de Spivak es, como lo dice el mismo autor, un libro más enfocado al análisis real, que es básicamente el estudio de las matemáticas puras, bueno, no el estudio de las matemáticas puras, sino una introducción a conocer la teoría que hay detrás del cálculo, ¿sí? El Toma Apóstol es un libro un poquito más variado, pero bueno, no vamos a hablar de libros ahorita. En estos libros encontramos una definición. Nosotros sabemos por lógica, si estudiamos esos libros, que la raíz de un número aquí, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual al valor absoluto, ¿sí? Por definición, por definición. La raíz de un número es el valor absoluto. Y hay unas propiedades que tiene el valor absoluto, ¿sí? Vamos a ponerlas acá abajo. El valor absoluto va a tener lo siguiente. Bueno, no debía haber puesto esta igualdad. Vamos a borrarla tantito.
para que no haya confusión. El valor absoluto nos va a dar que tenemos dos valores. Va a ser un valor, por ejemplo, A cuando X es mayor a 0 y un valor menos A cuando X es menor a 0. Aquí ponemos también el 0 porque obviamente también entra dentro de, ¿sí? Estamos definiendo los valores en los números reales. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. No estamos tomando ahorita el dominio complejo, ni números imaginarios, ni nada de eso. Estamos tomando únicamente el valor de los números reales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, defino esto de aquí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo, en este caso, 3? Vamos a ponerlo. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? Pues 3. Así sin más, ¿no? Es el valor absoluto de 3. O sea, 3. Así de simple. Y ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo este menos acá? ¿Qué pasa? Pongo un menos 3. ¿Cuánto nos va a dar el valor absoluto de menos 3? 3. Si nosotros graficamos esto, el valor absoluto, recordemos que la gráfica va a tener aquí un eje X y un eje Y. Aquí vamos a tener una parte y una parte, ¿sí? Siempre que nosotros evaluamos una función, tenemos una imagen que se ve en el eje Y, en el eje de las ordenadas, si no me equivoco. Perdón si me equivoqué, pero bueno, en el eje Y. Entonces, estos valores siempre nos va a dar positivo. Entonces, aunque yo tenga un valor negativo, nos va a dar un valor positivo, porque el valor absoluto de menos 3 es 3. Esta es la gráfica de la función de valor absoluto, ¿ok? Ahora bien, si yo quiero interpretarlo de otra manera un poquito más gráfica, supongamos que nosotros tenemos, vamos a ponerlo aquí de este lado. Sé que estoy usando ahorita la tableta, sé que no se ve muy bonito, pero es un poquito más rápido de explicar así, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos una gráfica, bueno, una recta. Vamos a tener 0 y, por ejemplo, vamos a tener aquí 3 puntos, ¿no? Vamos a tener 3 y aquí vamos a tener menos 3. ¿Cuál es la distancia que hay de esta parte acá, del 0 al 3? ¿Cuál es? Va a ser 3, ¿sí? Esa es la distancia. Es el módulo, visto de otra manera. Y ahora bien, si yo pongo aquí menos 3 a 0, ¿cuál es la distancia? De acá para acá, no importa la dirección. ¿Cuál es? 3. 3, es simplemente. O sea, y si nosotros ponemos esto de aquí, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Vamos a seguir. Ya ahorita ya puse dos argumentos. Por definición, la raíz de un número se define como el valor absoluto, ¿sí? Por definición. Y el valor absoluto, tomando un número positivo o negativo, nos va a dar un número positivo. Siempre va a arrojar un número positivo, aunque sea negativo, ¿sí? Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Habrá gente que intente, por ejemplo, hacer esto. Menos 3 al cuadrado y no sé, se les ocurre hacer esto. Cancelar. Y nos va a dar menos 3. Aquí hay otro pequeño detalle. Muy importante. La raíz de un número no nos puede dar un valor negativo, ¿sí? No nos puede dar un número negativo. Si yo saco la raíz de 9, yo sé que es 3. Pero si llego y pongo esto, pongo, no sé, por ejemplo, menos 3. Vamos a poner así. El menos va aquí dentro. Voy a borrar tantito porque aquí hubo un pequeño error. Vamos a tener ese menos 3 ahí, ¿sí? Así, al cuadrado. Y que me diga que esto, pues, nos va a dar que
Vamos a borrar esto. Se ve tentado a hacer ese resultado, ¿no? Que estábamos poniendo arriba. Cancelar la raíz y pues nos da menos 3. Esto difiere, es una incongruencia. ¿Sí? Es como si yo, por ejemplo, pusiera también x al cuadrado, o bueno, la raíz de este número, que sería, por ejemplo, 3 al cuadrado, pues es la raíz de 9, ¿no? Igual a 3. Así. 3. Pero llega alguien y me pone esto, que es un menos 3, o sea, menos 3. Menos 3 es igual a 3. Obviamente esto es incorrecto, ¿sí? Esto es incorrecto. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos llegando a no una igualdad, ya estamos diciendo prácticamente que menos 3 es igual a 3, lo cual es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El valor absoluto. El valor absoluto es lo que nos va a decir esto. Ahora bien, ¿de dónde viene este menos? ¿Por qué rayos se pone eso de ahí? ¿Por qué? Nosotros podemos tener una ecuación, bueno, como lo hemos estado viendo, que por ejemplo nos diga que la raíz de 9 es igual a 3. ¿Sí? Vamos a tener un conjunto de soluciones, obviamente. Nosotros podemos definir esto, como lo había dicho previamente, x al cuadrado. Podemos ponerlo esto como x, valor absoluto de x, pues simplemente va a ser 3, ¿sí? 3, el valor absoluto. Pero ¿de dónde sale ese menos? ¿De dónde? ¿De dónde rayos viene? De esta parte de aquí, de esto de aquí. De aquí viene el menos. Por eso es que existe mucha confusión en esta parte. Pero, o sea, yo si pongo raíz de 3, pues nos va a dar 3, como lo que estábamos diciendo hace rato. Y si yo pongo raíz de menos 3, nos va a dar 3. Esto de aquí que tenemos son las raíces, o el conjunto de soluciones de esta ecuación, ¿sí? X igual a más menos 3. Ese conjunto de soluciones, o las raíces de ese número. ¿De dónde viene el menos 3? De aquí. De menos, el menos viene de aquí, de esta parte. Pero siempre nos va a arrojar un valor positivo, ¿sí? Siempre, siempre. Valor absoluto de menos 2, pues nos va a dar 2. Así como el valor absoluto de 2 también nos va a dar 2, ¿sí? Y como nosotros vimos aquí, la distancia que hay de un punto a otro es la misma, es 3. No hay una distancia negativa en esta parte, ¿sí? Es el módulo, si lo estamos tomando de esta manera. Entonces, esto es algo que yo quería comentar, porque obviamente esto de aquí es muy diferente a que yo ponga la raíz de 9. Esto va a ser 3 simplemente. Simplemente por definición del valor absoluto, ¿sí? Del valor absoluto. Y por ejemplo, este tipo de cancelación que estaba haciendo aquí, es imposible. Esto no se puede hacer. Una raíz de un número no nos puede dar un número negativo. Tenemos que tomar en cuenta la definición de valor absoluto, como lo expresé aquí en esta parte, para poder evitar ese error. Porque la definición de una raíz es el valor absoluto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos esto es el conjunto de soluciones de esta ecuación, ¿sí? Pero si nosotros sacamos la raíz de un número, no podemos poner esto, ¿sí? O sea, esto es la solución de algo que falta explicar. ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estaba yo detallando hace un momento? Esta es una solución de otra cosa. Pero la raíz de un número no va a ser esto, no va a ser más menos 3. Siempre y sencillamente va a ser 3. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Que esto quede bien impregnado en nuestra mente. Porque esto es un error que muchas veces todos solemos cometer. Yo lo cometí, soy humano, me equivoco. Todos nos equivocamos, ¿sí? Pero es importante aprender qué es lo que estamos haciendo,
no mecanizar el conocimiento. Porque una cosa es bien distinta, el hacer una ecuación a entenderla. ¿Sí? No es lo mismo que yo llegue y diga, ah, sí, cancelo esto y ya. Simple. No. Si nos damos cuenta, no podemos cancelar aquí. Esto es imposible. Hay que entender lo que estamos haciendo. De dónde viene, de dónde proviene. Y la finalidad del canal es esta. Demostrar de dónde vienen las cosas. Para que así nos evitemos problemas y evitemos vivir en el engaño. Es importantísimo eso. Evitar caer en el engaño o en un proceso de mecanización. Porque la verdad, hay que ser bien honestos. Es difícil no aprender algo. Es difícil aprender matemáticas. Es feo cuando no se nos da. Pero ¿saben qué es más feo? El mecanizar todo y no entender lo que estamos haciendo. Eso es aún más feo. ¿Sí? Estaré haciendo mucho tipo de estos ejercicios que en apariencia son simples, ¿no? Pero que muchas veces nos generan tanta confusión, nos generan tantos problemas, ¿no? Y pues es importante saber el porqué de las cosas. Si la vida la vamos a vivir una vez, hay que comprender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muchos dirán, esto no tiene utilidad en la vida, pero realmente si nada más vamos a vivir una vez, es mejor saber las cosas del porqué y no quedarnos con falacias en nuestra mente por toda la vida. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a este canal si el contenido es de su agrado. Posteriormente estaré subiendo más videos relacionados a los cursos que hemos estado viendo. Vamos a ver esta parte del valor absoluto dentro de, obviamente, de la definición en el análisis real. Bueno, esto ya es la definición del valor absoluto de la raíz. Y pues estaremos continuando con más cursos y viendo el porqué de las cosas. Porque eso es importante. Siempre saber el porqué, de dónde viene esto, por qué se hace aquello. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta pronto.